Bueno, mientras se van acomodando, vamos presentando a los ponentes de la mesa. A mi derecha, Carmen Marín, responsable de la asesoría jurídica de Forta, que intervendrá en segundo lugar con una ponencia relativa a la aproximación de los derechos de propiedad intelectual en la radio, las entidades de gestión y derechos de propiedad intelectual. Y a mi izquierda, Luis Murillo, compañero de Diputación General de Aragón, letrado en excedencia, ahora abogado socio de Cuatro Casas y amigo personal mío, que va a tratar sobre la radio en España y los aspectos del derecho regulatorio, sobre todo la incidencia sobre este medio, en este medio que ha tenido la Ley General de Comunicación Audiovisual. Tener en cuenta que a esta ley no ha habido un afán regulatorio general del ámbito del audiovisual. Estaban, por un lado, televisión, por otro, radio, y sobre todo en la radio había una regulación muy sectaria, fragmentaria, sin ánimo de unidad. Se ha intentado dar solución a esta dispersión mediante la Ley General de Comunicación Audiovisual, a mi juicio sin lograrlo, porque la Ley General, la Ley 7/2010, es una ley destinada a la televisión en esencia, que trata parcialmente, de forma lateral, a la radio. No llega a comprender todo lo que es la radio en sí, sino que trata de extender soluciones que están pensadas en origen para televisión. De todo ello y con mucho más saber y más pormenorizadamente va a hablar ahora Luis. Muchas gracias, Jesús. Agradecer también principalmente a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y a la Radio Autonómica, a sus directores Ramón Tejedor y Rosa Pellicero, que hayan depositado la confianza en mí para desarrollar esta ponencia, y también en el despacho, en Cuatro Casas González Pereira, por la especialización, por el conocimiento, por el trato que tenemos con la radio autonómica, y también pues por la especialización que el despacho tiene en esta materia audiovisual. A la hora de hablar con la coponente, con Carmen Marín, con quien me une también una relación profesional también ya antigua, cómo nos íbamos a dividir el trabajo, pues yo me quedé con los aspectos de derecho regulatorio y Carmen luego nos ilustrará sobre materias que tiene muchísimo más conocimiento que yo. En materia de entidades de gestión, también de muchísimo interés para las radios y para los oyentes y para la gente que realiza programas, ¿no? Yo me voy a referir a lo que es el derecho regulatorio. El derecho regulatorio en realidad es una palabreja, digamos, que utilizamos ya los juristas para referirnos a aquellos aspectos de derecho público, a aquella parte del derecho público que viene a dar las normas de encauzamiento de una determinada institución, en este caso de la radio. Contenido de mi ponencia, hay que un pequeño índice. Primero hablaremos de si existe una ley de radio en España, porque todo el mundo habla de la televisión. La Ley General de la Comunicación Audiovisual, como bien ha dicho Jesús, parece una ley de televisión. Y todo el mundo dice, no, la ley de las televisiones, y ya está. La ley de televisión sin fronteras, que la precede. La televisión de hacer. Bueno, ¿y la radio dónde está regulada? Pues veremos a ver si existe una ley de radio en España. Luego hablaremos del reparto competencial. Como sabéis, nuestro país es un Estado compuesto. Es un Estado que ahora mismo se discute mucho con ocasión de la crisis económica, si esta configuración que nos hemos dado es razonable o no es razonable, y se suele cargar bastante sobre aquellos aspectos de gasto de las comunidades autónomas, entre los que destacaría, por ejemplo, los medios públicos de radio y televisión, sobre todo de televisión. Luego veremos a ver si la radio en la Ley General Audiovisual, si la Ley General Audiovisual es su ley o no es su ley, o qué es lo que sucede. Y acabaremos hablando, y dado que estamos en una radio pública, acabamos hablando de qué papel tiene la radio pública en España. Más aquí quiero remarcar que para mí una especial satisfacción el estar en esta celebración de los 5, porque esto se enmarca en cierto modo en el 5º aniversario de Aragón Radio, a la cual yo conocí y contribuí un poquito a su nacimiento en el año 2005, cuando estaba en Mariano Arregui, que se empezó allí, y luego todo el crecimiento con un equipo de profesionales estupendo, que además continúa en gran medida el equipo de profesionales, y que son los que realmente, comandados por Rosa Pellicero y con algunos pequeños apoyos que pudimos dar a alguno en su momento, y de los que se están dando ahora, evidentemente, por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, han conseguido que lo que era un proyecto, pues siga siendo un proyecto. Y quiero decir que sigue siendo un proyecto porque, desde mi punto de vista, la radio, como toda actividad humana, siempre es un proyecto que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Si en un momento determinado os dijéramos que ya está hecho, empezaríamos a retroceder. La radio pública es una realidad y es un proyecto.
Aragón Radio en estos momentos es una realidad estupenda que cubre todo el territorio aragonés, pero sigue siendo un proyecto porque sigue teniendo, a lo que se ve, grandes iniciativas de desarrollo en todos los medios y gran interés por saber. Y esta jornada es una prueba de ello, ¿no? Donde se manifiesta el gran interés por saber y por seguir conociendo, por seguir difundiendo y por seguir estando en medio de la sociedad. Pues bien, nos referimos en primer término a dónde se regula la radio en España, ¿no? Tanto con la televisión, pues vamos a ver dónde se regula la radio. La Constitución española yo señalaré 2 artículos importantes. Puede haber más aspectos, evidentemente. Alguno me podría decir, no, en tal sitio también. Bueno, yo voy a referirme a 2 cuestiones. La primera es el 149.1, regla 27, donde se establece el reparto competencial, normativa básica estatal de desarrollo autonómico. Una cuestión en la que se reflejará, digamos, el Estado tiene que dar lo que es el común denominador para todo el territorio nacional, aquellas normas que debemos respetar todos, y a partir de ahí las comunidades autónomas tienen el reto de desarrollar los medios en su territorio y adaptados a su territorio. En muchos casos este desarrollo se convierte en un copy-paste, en el cual pues, lo que se ha desarrollado en Andalucía ya va bien para La Rioja, pero realmente ahí yo creo que muchas veces hay una cierta falta de responsabilidad por cuanto que las comunidades autónomas lo que tienen que hacer es un desarrollo para su territorio. Y el artículo 20, que es el de la libertad de expresión. Ese es un artículo fundamental de conocimiento de todos los periodistas y evidentemente de los juristas, que es aquí donde, digamos que la madre del cordero de todos los medios, en el fondo es la expresión, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de comunicación. El artículo 20 es el derecho que faculta y limita esa libertad de expresión. ¿Cuál sería la ley? Pues evidentemente la ley que regula la radio en España es la Ley 7/2010, la General Audiovisual, sin perjuicio de otra normativa, ¿no? Pero la ley más general, la ley, digamos, común, la casa común de la radio, va a ser la Ley General Audiovisual. Yo estoy de acuerdo con Jesús, y si bien podría decir que no es tan parcial el desarrollo de la radio, porque al meterla como concepto, como servicio de comunicación audiovisual, al decir que la radio es un servicio de comunicación audiovisual, cuando la ley en general se refiere al servicio de comunicación audiovisual, se está refiriendo a la radio. Y la ley, yo creo que con una técnica normativa bastante depurada, aunque puede haber defectos, y lo sabrá, y la doctrina los irá descubriendo conforme entre en vigor, bueno, no entre en vigor, conforme se vaya desarrollando, la ley cuando se refiere a algo específicamente para televisión lo señala con mucha claridad. Y evidentemente hay artículos donde esto es televisión, entonces va separando. Por ejemplo, en la comunicación comercial hay normas muy específicas para televisión, no tanto para radio. Pero la Ley General Audiovisual, si se hiciera con calma, pero tampoco mucha, un pequeño depurado de qué queda para la radio, como intentaremos hacer aquí, se verá que es una ley que cubre bastante bien. Tened en cuenta que la radio es un medio muy ágil, es un medio, entre comillas, sencillo, en cuanto a que es solo audio, no es visual, es audio. Y es un medio que requiere una regulación un poquito más liviana, bastante más liviana, que la que requiere la televisión. La televisión, el concepto visual que contiene, conlleva una multitud de derechos, conlleva una multitud de inversiones, una inversión mucho más amplia y requiere una mayor regulación. La radio requiere menos regulación. Yo soy de los partidarios de que cuanto menos se regule, mejor. Luego está el Plan Técnico Nacional de Radio, que se refiere a la ordenación de las frecuencias en todo el territorio nacional. Y, por otra parte, podríamos señalar aquí la normativa autonómica, no señalo toda, evidentemente, que desarrolla la normativa básica estatal. Y no podemos olvidar tampoco la regulación sectorial, puesto que la radio puede aparecer en el cable, evidentemente, aparece por Internet, aparece en satélite, y hay muchísima normativa que no les voy a cansar a ustedes con una exposición total de normativa, porque no se trata aquí de realizar una ponencia estricta y absolutamente jurídica hasta el final, ¿no? El reparto de competencias, como hemos dicho, normativa básica y ejecución de medios estatales, de los medios estatales, correspondería al Estado. La normativa básica es del Estado. La comunidad autónoma tenía la normativa de desarrollo y la ejecución de los medios autonómicos, y las corporaciones locales la ejecución en materia de medios locales. Aquí he puesto unas imágenes que tienen su historia. La puesta más en gris, digamos, sería ver el sistema competencial como un reparto insolidario entre las distintas partes del Estado. Cuando realmente puede verse que lo que tiene que funcionar es como abajo, como una serie de ruedas dentadas.
Nuestra Constitución, cuando señala el reparto competencial, lo difiere al Estatuto de Autonomía, está pensando en un sistema que funcione coordinadamente. ¿Esto qué quiere decir? El sistema de ruedas dentadas. Yo pongo la normativa básica, tú pones la rueda de la normativa de desarrollo y se va poniendo luego la rueda de la ejecución de toda esa normativa. Evidentemente, como todos sabemos, un sistema de ruedas dentadas necesita aceites y puede haber problemas, pero eso no quiere decir que sea malo. Digo esto, creo que es importante poner esta diapositiva y reflejar un poco esta idea por todas las teorías que últimamente salen cuestionando en nuestro Estado autonómico. Yo entiendo que todo es mejorable, todo necesita nuevos aceites a la hora de funcionar, quizá haya que cambiar alguna rueda dentada, quizá habría que quitar alguna y poner otra, pero lo que no puede ser es cuestionar constantemente un modelo que nos hemos dado simplemente porque hay una crisis económica fuerte, evidentemente fortísima, pero habrá que tender a la eficiencia del modelo que tenemos antes de pensar en cambios o derrumbar todo el modelo. Aquí, como decimos, el Estado tiene normativa básica. La normativa básica se va a ver en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que es la que desarrolla toda la normativa básica y a la que ahora nos vamos a referir. La radio es un servicio de comunicación audiovisual. Audiovisual. Cuando decimos audiovisual no pensemos solo en televisión, es audio. O sea, esto no es una palabra que tiene que venir las dos conjuntas, lo audiovisual es solo la tele, no, se puede separar. Aquí cabe la radio y además la ley en sus primeros conceptos mete evidentemente la radio como un servicio de comunicación. La radio puede ser de varias maneras, como se va a descubrir mejor que yo a lo largo de toda esta jornada. Digamos, la radio clásica, la de ondas hercianas de toda la vida, la que todos conocemos, con una programación generalista o temática. La radio a petición, un sistema nuevo, ¿no?, que podrá ser incluso con pago o sin pago. Y la radio en movilidad para dispositivos móviles, que eso la gente joven la conoce bastante más que yo. Yo ahí ya creo que me puede superar, o me supera, obviamente. Por otra parte, por cobertura podemos hablar de una radio estatal, autonómica o local, y por régimen regulatorio podríamos hablar de una radio pública o de una radio privada. La verdad es que lo de audiovisual en el título, audiovisual, no... Perdón, pero hay una errata tremenda ahí en ese título, me estoy fijando y eso que alguien me lo ha corregido, no sé, yo creo que escribo mejor que la persona que lo ha corregido. En fin, disculpen por la errata. En cuanto a los derechos del público, ¿qué es lo que regula la Ley General de la Comunicación Audiovisual en cuanto a los derechos del público? Lo digo para los que han cogido la copia de mi ponencia, que hagan el favor de corregir ese título, que me parece vergonzoso poner audiovisual así. En cuanto a los derechos del público, el público tiene derecho a una comunicación plural. Una comunicación plural por parte de todos los operadores. No estamos hablando solo de un operador público. En general, una comunicación plural en el mercado. Quiero decir, uno quizá pueda ser más tendente a una ideología, si es una determinada información, si no es una radio privada, pero el mercado tiene que garantizarse la pluralidad. Tiene derecho a que el mercado le ofrezca una diversidad cultural y lingüística. Luego hay una serie de derechos de los menores, de protección de los menores. Probablemente se haya incidido más en los derechos de protección de menores en televisión que en radio. Pero en radio también hay una serie de los derechos de protección por parte de los menores. Atención a la discapacidad, accesibilidad y programas para los discapacitados. Y luego hay un sistema de control de los contenidos que se den por la autoridad audiovisual, en este caso por los consejos autonómicos o estatales de control de las actividades de la radio y la televisión. ¿Qué derechos tienen los prestadores? Evidentemente la dirección editorial, la autorregulación interna, es decir, pueden poner sus propios códigos de autorregulación siempre y cuando respeten la normativa legal y reglamentaria vigente, y un derecho a la comunicación comercial tanto los prestadores públicos como privados. Otra cosa es que el prestador público estatal haya prescindido o haya renunciado a la comunicación comercial. Eso es un tema de la radio-televisión española que no afecta a nadie más. Eso es un tema que han tenido que analizar y que además ahora mismo el sistema está todavía, creo, a decisión comunitaria y pinta bastante mal para la radio, seguimos con lo mismo, pinta bastante mal para la televisión española. En cuanto a la comunicación comercial, quiero hacer un inciso antes de entrar en todo el régimen regulatorio de licencias. Hay muchísima normativa respecto de la televisión en cuanto a limitación de tiempos, en cuanto a determinación de todo lo relativo
al product placement. Realmente se está pensando mucho en televisión. Ahora, las prohibiciones de contenidos comerciales